Hola, mi nombre es Federico Santander y esta grabación corresponde al examen parcial de la materia química del carbono del Instituto Nacional de Formación Docente de General Roca. La problemática que elegí fue que en el contexto que estamos viviendo de pandemia, las personas acentuaron su preocupación por la higiene y la desinfección de superficies y comenzaron a utilizar numerosos productos y a veces utilizaban combinaciones inapropiadas de los elementos de limpieza. Y es por eso que se empezaron a difundir campañas a través de las redes sociales, y una de las cuales me llamó la atención, que yo recibí en Facebook, donde decía no mezcles estos productos, y mencionaba agua y vinagre, lavandina y alcohol, perdón, lavandina y vinagre, vinagre y agua oxigenada, lavandina y amoníaco, y todos los componentes químicos que se originaban. Pero me llamó mucho la atención que la mezcla de lavandina y detergente producía gas mostaza. El gas mostaza es un componente altamente tóxico, de hecho se usaba como arma química, eso fue lo que me llamó la atención. Entonces me puse a investigar sobre el gas mostaza. El gas mostaza fue utilizado en la Primera Guerra Mundial, por primera vez se utilizó en 1915 y el peligro que tenía este gas es que por más que las personas utilizaran máscara de gas, no les servía para nada porque ese gas se absorbía por piel. Entonces eh, era muy peligroso y no había forma de protegerse. Sin embargo, cuando continúo mi investigación, me doy cuenta que el gas mostaza no es uno solo, sino que existe toda una familia de productos químicos que se llaman gas mostaza. Y el más común, el primer utilizado fue el hiperita, ¿sí? Que se le puso el nombre por la ciudad de Ypres, una ciudad belga que fue donde se utilizó por primera vez. Esta familia de compuestos son gases vesicantes, lo que significa que producen vesículas, ¿sí? Al tocar la piel reaccionan con las células produciéndoles un daño donde se les originan vesículas muy feas, y si la persona lo absorbe por los pulmones, incluso puede llegar a provocarle la muerte. Entonces, en esta familia de gases mostaza se compone principalmente por 4 grupos. Se puede clasificar en mostaza del azufre, mostaza nitrogenadas, lewisitas y oximas. Las mostazas del azufre, como podemos ver, son compuestos azufrados y que poseen una cadena carbonada, hidrocarbonada, y en su mayoría poseen cloro. Si vemos las mostazas nitrogenadas, el átomo de azufre es reemplazado por un átomo de nitrógeno y también posee cadenas carbonadas y átomos de cloro. Por su lado, las lewisitas tienen un núcleo de arsénico en vez del azufre o el amonio. Y las oximas ya son estructuras que son también componentes derivados de las mostazas nitrogenadas, pero que se le incorporan otros elementos químicos como por ejemplo anillos aromáticos. Bien, sin embargo, más allá de toda la clasificación y los grupos, lo que vamos a presentar hoy es la hiperita, que fue el primer gas mostaza utilizado y es una de las mostazas azufradas. Como podemos ver, en el compuesto químico es un sulfano, que significa que es un alcano que posee azufre. Posee 2 ramificaciones, que son grupos etilo, porque poseen 2 carbonos, que están unidas al azufre. Y a su vez están alquiladas en su extremo, que sería el carbono 2, por átomos de cloro. En base a esto, según la nomenclatura IUPAC, se denomina bis 2-cloroetilsulfano. Esta sería la representación de una molécula 3D de la hiperita, y lo que podemos ver es que la hibridización de esos carbonos es sp3. ¿Qué significa esto? Que son enlaces simples. Los carbonos tienen un enlace con formación tridimensional tetraédrica,
y eso le permite a la molécula tener cierta flexibilidad a la hora de rotar sus enlaces entre carbonos y de generar distintas conformaciones espaciales. Sin embargo, si nosotros vemos el diámetro atómico, podemos utilizar otro modelo para verlo mejor, y ahí nos damos cuenta de que los átomos de cloro y el átomo de azufre son más grandes en tamaño que el átomo de carbono y obviamente que los de hidrógeno, que son mucho más pequeños. Y esto le genera cierta complicación espacial a la hora de rotar. Sin embargo, lo hace porque los enlaces son simples y tienen esa libertad dentro de la molécula, ¿no? Existen otras formas también reconocidas por IUPAC para nombrar este compuesto, sin embargo son todas derivadas del mismo nombre, así que no me voy a tomar el trabajo de nombrarlas. La acción que tiene sobre las células del cuerpo humano son principalmente a nivel de ciertas proteínas y del ADN y el ARN, y normalmente se producen porque al interactuar con el agua y con temperatura a nivel corporal, 37 grados, se forma un ion que se llama ion sulfonio, la cual realiza una alquilación del ADN, del ARN, uniéndose a las bases nitrogenadas y provocando mutaciones y provocando que la célula no pueda dividirse y por lo tanto se desarrolla dentro de la célula un proceso de apoptosis o de necrosis y la célula muere. Y por eso se producen todas las vesículas y los síntomas que habíamos visto. Por otro lado, las propiedades físico-químicas de la hiperita, del gas mostaza, son las siguientes. Tiene un peso molecular de 159 gramos por mol, la densidad es de 1,27 a 25 grados, tiene un color amarillo pálido, prácticamente transparente si está pura. Sin embargo, a medida que se le van agregando impurezas, ese color amarillo se va haciendo más oscuro y puede llegar incluso a ser de color negro si es un gas mostaza que tiene muchas impurezas. El olor también es muy suave en su forma líquida. Sin embargo, en su forma gaseosa y a su vez, mientras más impureza tiene, más oloroso es. Se dice que que tiene olor a ajo, a cebolla o incluso a mostaza. Y de ahí es donde viene el nombre de gas mostaza. Yo pensaba que venía del nombre del gas, que tiene un color amarillo pardo, quizás hasta color mostaza, pero en realidad el nombre viene por el olor, no por el color. La solubilidad en agua es muy poca. Fíjense que a 22 grados es casi 1 gramo por litro, menos de 1 gramo por litro, y menos aún a 25 grados. Tiene un punto de fusión de 13-14 grados y por lo tanto es un líquido oleoso a temperatura ambiente, y un punto de ebullición de 217,15 grados centígrados. Esto significa que el gas mostaza, así como uno lo cree que es un gas, en realidad es líquido a temperatura ambiente. Bien, teniendo la molécula, ¿sí?, y estudiándola ya en sus propiedades físico-químicas, podemos ver que el átomo de cloro, al ser más electronegativo que el carbono, produce dentro de la molécula un pequeño dipolo, ¿sí?, por una densidad de carga negativa que se va intensificando hacia el átomo de cloro, dejando el átomo de carbono con una densidad de carga positiva. Lo mismo le ocurre a los dos cloros, obviamente, de la molécula. Entonces, las fuerzas que puede tener esta molécula para consigo misma son fuerzas dipolo-dipolo, cuando interacciona entre esa densidad de carga negativa que se produce en el cloro y la densidad de carga positiva que se produce en el carbono. Dipolo-dipolo inducido, cuando interactúa el átomo de cloro con alguna otra parte de otra molécula que sea polar.
o puede ser un dipolo instantáneo o dipolo inducido con fuerza de London, que también se le llama, cuando la interacción es entre moléculas donde la parte que interactúa no es el átomo de cloro, sino alguno de los otros átomos de carbono, hidrógeno o azufre. El azufre no tiene una electronegatividad mayor o menor que el carbono, es prácticamente similar, por lo tanto no genera tampoco una atracción distinta con respecto al átomo de carbono. Y eso explica lo que es el punto de fusión y el punto de ebullición. Ahora, si queremos ver la solubilidad en agua, nosotros podríamos ver que interactúa o podría interactuar con el agua, ¿sí?, a través de fuerzas dipolo-dipolo, cuando interacciona con la molécula de agua a través del átomo de cloro o del átomo de carbono que decíamos que tenía una densidad de carga positiva. O también podría inducir las moléculas de agua un dipolo inducido dentro de la molécula de gas mostaza, pero principalmente existen fuerzas repulsivas, ya que la molécula es más afín consigo mismo que con el agua, por lo tanto la solubilidad que tiene en agua es poca. Si nosotros nos ponemos a ver, eso es principalmente porque la cadena carbonada más el átomo de azufre le dan una característica no polar a la molécula. Y otra de las cosas que sucede es que cuando se solubiliza este gas en agua, más que disolverse, lo que hace es reaccionar con el agua. Y al reaccionar, lo que produce en realidad es ácido clorhídrico. Y podemos ver que, si bien no es muy soluble en agua, sí tiene solubilidad en otros compuestos, como por ejemplo el alcohol, el éter, la acetona y el benceno. También es miscible en éteres de petróleo, soluble en grasas y en algunos otros solventes orgánicos comunes que se utilizan en la industria. Y esto se debe a las interacciones no polares dentro de la molécula. Y para ir finalizando, un dato curioso que encontré sobre el gas mostaza es que en la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban buscando un antídoto para este gas, lo que vieron en los pacientes afectados por el gas mostaza era que tenían baja cantidad de glóbulos blancos. Entonces lo que hicieron fue probar a ver si podía llegar a utilizarse como un remedio contra una enfermedad que en ese momento ya empezaba a causar estragos en la humanidad, que es el cáncer. Entonces empezaron a tratar a un paciente que tenía problemas en un tumor en los glóbulos blancos, una leucemia, un problema en los ganglios también, y vieron que mejoraba el paciente. Entonces ese fue el inicio de la terapia química o la quimioterapia en el desarrollo del tratamiento contra el cáncer. Así que ese gas que en un principio fue utilizado para la guerra, para matar, más adelante pudo utilizarse ese conocimiento también para un fin beneficioso, que fue el tratamiento para una enfermedad bastante grave y que acecha hoy en día, como es el cáncer. Así que espero que les haya gustado. Muchas gracias.